Hola, ¿cómo están? Oigan, pues empecé a leer libros de numerología, me pareció súper interesante y es algo que les quiero compartir. Em, de lo que ahorita voy a hablar está en este libro, el libro completo de numerología de David A. Phillips, por si lo quieren checar. Y lo que me gustó de este libro es que, a diferencia de la mayoría de los libros que ustedes pueden encontrar de numerología, checan toda tu fecha de nacimiento, suman toda tu fecha de nacimiento hasta llegar a un dígito. Y este no, este va a analizar cada número de tu fecha de nacimiento. Eso me pareció bien interesante, muy novedoso, muy certero aparte, porque realmente pues cada número de tu fecha de nacimiento debe de tener un significado. Eh, y bueno, pues se los quiero compartir. El autor se basa en los estudios de Pitágoras, como muchísimos libros de numerología, y lo que dice Pitágoras es que cada número tiene una energía. Y entonces, pues dependiendo del número, la fecha en la que naciste o los números que tengas, pues esa energía que empiezas tú a tener en tu personalidad. Y este autor, aparte, divide a los números en tres categorías, que ahorita se los voy a enseñar. Aquí las tengo. Está la del plano físico, y entonces en el plano físico está el 1, el 4, el 7. En el plano del alma, acá arriba está el 2, el 5 y el 8. Y en el plano mental está el 3, el 6 y el 9. Entonces, él así los acomoda. Luego les voy a explicar cómo funciona. Pero entonces, el plano físico, donde están el 1, el 4 y el 7, es un número, son números de mucha acción, son números que está representado por la actividad humana. Entonces, van a representar la motivación que tienes, la expresión verbal, o sea, la forma en la que te expresas, la organización, qué tan organizado, el materialismo también, y el aprendizaje. Todo lo que tú aprendes, todo eso también está ahí. ¿Por qué? Porque el plano físico, acuérdense, tiene que ver con la acción, toda la actividad humana. Si nos vamos al plano del alma, bueno, ese está representado por el corazón, entonces te va a abarcar la intuición, las emociones, los sentimientos, la libertad de expresión, sentirte libre, independencia también, es esa independencia para hacer las cosas, para expresarte, para vivir, para sentir. Eso también está en el plano del alma. Y luego ya por último, el plano de la mente o el plano mental, que ese tiene que ver con tu memoria, todos los procesos mentales, la racionalización, el análisis, los pensamientos. Eh, sí tiene mucha creatividad, mucha imaginación, entonces está ese idealismo, que tanto idealizas las cosas, que tanto te imaginas las cosas. ¿Por qué? Porque todo eso está aquí en la mente, la responsabilidad también. Entonces, ¿cómo funciona? Este autor lo que dice es, por ejemplo, vamos a poner una fecha de nacimiento y ahorita les voy a decir cómo funciona. Si ponemos una fecha de nacimiento, no sé, vamos a poner el 12 del 23 de 1979. Entonces, esta persona nació el diciembre 23 de 1979 y vas a acomodar los números como van, ¿no? En cada plano. Esta persona, si se fijan, tiene dos unos, entonces se acomodan los dos unos. Tiene dos dos, entonces se acomodan los dos dos. Tiene un 3. No tiene ni 4, ni 5, ni 6, pero tiene un 7. No tiene 8 y tiene 2,
no eres. Número 1. ¿Qué es el número 1? El número 1 tiene que ver, es el primer número de la parte física, entonces tiene que ver con la parte del ego, con el ego son todas esas deseos que tienes. Entonces, cómo los expresas, cómo reprimes tus impulsos, tus deseos. Eso abarca el 1. Tiene que ver también con la comunicación, que también te puedes expresar. Y bueno, ¿qué significa si en tu tabla hay un solo 1? Estas personas con un solo 1 van a tener problemas de expresión. Les va a costar expresar y sobre todo expresar sus emociones. Pueden llegar a ser buenos oradores y todo, porque tienen esa parte de la expresión, pero la parte de expresar emociones es lo que se les va a dificultar un poco. Por lo mismo que les cuesta expresar y comunicarse, pueden llegar a ser agresivos, pero eso lo usan como mecanismo de defensa, como para protegerse. Y por lo mismo, pues son personas que se les recomienda que piensen antes de hablar, digo a todos, pero a estos más. Ahora, si tienes 2 unos, ¿qué pasa si tienes 2 unos? Ese sí ya están en un equilibrio. Son personas que pueden ver los dos lados de la moneda. Son personas que si están en una discusión, pueden entender los dos puntos de vista. Que se les facilita eso. Por lo mismo las personas, los demás los ven como que pueden llegar a ser altruistas, pero es esa parte de que pueden ver ambos lados. Ahora con 3 unos, estas personas, aquí hay 2 tipos de personas. Por un lado está el hablador, el que se la va a pasar platicando, hablando, metiéndose en diferentes tipos de actividades. Va a ser el que va a ser muy alegre, va a querer estar en grupo y estar platicando y convivir y todo. Y por otro lado tienes al que es más tímido, más introvertido, más introspectivo. No es que no pueda socializar, puede socializar, pero necesita sentirse cómodo, estar en un ambiente en el que se sienta cómodo para ahora sí abrirse un poquito más. Ahora, 4 unos. Las personas que tienen 4 unos, se les va a complicar mucho la parte de la expresión verbal. Sufren mucho por dentro porque tienen esa confusión emocional que no saben cómo manejarla. Entonces, aunque estén sonriendo y aunque aparenten que estén bien, la verdad es que por dentro sufren. Son personas que llegan a ser bastante egocéntricas. Las 5 unos o más, aquí sí ya reprimen el ego. O sea, esa parte de expresar sus deseos, sus impulsos, los reprimen, pero porque no saben cómo expresarlos. Son personas muy solitarias, que son muy tristes. Por lo mismo, pues empiezan a alejar porque no saben expresar. Y son personas que pueden llegar a ser muy obsesivas con su apariencia. Ahora nos vamos al 2. El 2 es el primer número que está en el plano del alma. Y al estar en el plano del alma, el 2 es la clave para la intuición, para la emoción, las emociones, los sentimientos, la sensibilidad. Y realmente te proporciona una guía muy importante para la sensibilidad. Aquí algo muy interesante. Las mujeres, como se dice que las mujeres tienen más ese sexto sentido, las mujeres ya nacen con un 2.
Entonces, en este caso, si esta persona eh, fuera mujer, supongamos que esta es una mujer, aquí en su tabla tiene 2-2, pero al ser mujer tendría 3-2. Entonces, si en tu fecha de nacimiento no hay un 2, pero eres mujer, entonces sí tienes un 2. ¿Qué pasa si tienes un 2? Esto te ayuda un chorro porque al menos ya vas a tener una base para las emociones, para sentir, para estar en contacto con tus sentimientos. Te va a ayudar a desarrollar también más esa parte. Entonces, con un 2 ya la llevas de gana. El problema es los que no tienen 2, ahí sí sufren un poquito más, sobre todo si no tienen ningún otro número en la parte del alma. Y sí, son personas que necesitan mucho tiempo para relajarse, les gusta mucho estar en la naturaleza y la verdad necesitan la parte de la naturaleza. Si tienes 2-2, ahí vas de gane porque estás más en equilibrio, tienes una mayor ventaja para desarrollar toda esa intuición. Todos podemos desarrollar la intuición, obviamente, si tienes ese con que tengas un 1, un 2, ya se te va a facilitar. Si tienes 2 doses, pues se te facilita todavía más. Tienen una percepción innata, entonces son de esas personas que es muy fácil que lean a los demás, que te vean y digan, ay, se me hace que estás triste, se me hace que estás enojado, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te ves mal? Esos son los que tienen 2-2. Se les facilita mucho eso por esa percepción innata, por la facilidad que tienen de leer y de entender a las personas. Por lo mismo, también participan en muchas causas humanitarias. Ahora, el 3-2. Estas son personas que no nomás están en contacto como con sus emociones, sino con las emociones de los demás. Entonces, se les dificulta entender las emociones, pero porque no saben distinguir si es de ellos o es de los demás. Están muy en sintonía con los demás, son lo que llamarías así súper empáticos y por lo mismo tienden a ponerse a la defensiva y a decir palabras hirientes, pero igual es como un mecanismo de defensa porque no entienden qué pasa con las emociones, si son de ellos, si son los de los demás. 4 doses. Ahí llegas a otro extremo todavía mayor, son personas más impacientes. eh, Ahí sí, si el 3, el que tiene 3-2, siente lo de los demás, el de 4 es todavía mayor a un punto que ya malinterpreta las cosas. O sea, ya no sabe que depositan la confianza, por lo mismo que ya malinterpretan y ya no entienden las partes emocionales, depositan confianza en personas que no siempre son las mejores, por lo mismo tienen pocos amigos, llevan una vida muy solitaria y son personas que realmente deben de aprender a trabajar esa parte emocional y a relajarse, a, pues a fluir, como a dejar que las cosas pasen y a no engancharse tanto, ¿no? 5, 2 o más, ya son personas que son muy, muy reactivas por esa gran sensibilidad. Están nomás reaccionando y reaccionando y reaccionando. Eh, de jóvenes solían ser muy abnegados y obviamente se les debe tener mucha paciencia. El 5-2, se da cuenta, aumentas el 4, te vas a otro nivel. Muy bien, de aquí nos vamos al 3. El 3 es el primer número del plano mental
Eh, Obviamente, al ser del plano mental, te va a gobernar la memoria. Y bueno, si no tienes un 3 no pasa nada, es simplemente que necesitas trabajar un poquito más eso. Si no tienes un 2 pues no pasa nada, simplemente significa que vas a tener que trabajar todavía más lo de las emociones y la sensibilidad y todo eso. Con el 3 es igual. Tienes un 3, este, te va a ayudar a que tengas una buena memoria. Suelen ser personas muy alegres, que les va muy bien, que tienen mucho éxito y son personas que tienen una gran confianza en sí mismas, en las que tienen un 3. Eh, Dos treces. Y entonces son personas que ya empiezan a tener una mayor imaginación, una capacidad mayor para expresarse verbalmente, para una capacidad literaria también mayor. Son buenos para escribir, pero sí podrían llegar a ser personas un poquito antisociales. Eh, tres treces. Entonces, las personas que tienen tres treces, aquí están todavía más en la parte de la mente. Su imaginación es todavía mayor, a un punto que no que ya no estén en contacto con la realidad, digo, no nos vamos a ir a ese punto, pero sí, pues, digamos que tienen mucha imaginación. Ah, y por esa imaginación tan grande que tienen, hacen que estén muy concentrados en pensar en el futuro, en, ay, ¿qué va a pasar? Y si pasa esto, y si pasa el otro, pero es esa gran imaginación que tienen, es esa capacidad mental tan grande que nomás están pensando en a ver qué va a pasar, se concentran mucho en el futuro y por eso es difícil que se relajen y que confíen en los demás. Entonces igual se vuelven un poquito antisociales. Cuatro treces, eh, elevas todavía la capacidad de imaginación, eh, tienen una hiperactividad mental muchísimo más grande y eso hace que experimenten miedos. Acuérdense que desde el 3 ya estaban pensando muy en el futuro. Aquí el 4-3 lo aumenta todavía más y por eso salen todos esos miedos, todas esas preocupaciones, todas esas confusiones, inseguridades. Y bueno, nomás para recalcar aquí, los últimos que tenían 4-13 nacieron en 1933. Entonces, digo, ya no hay tantos. Ok, nos vamos al número 4. Y el número 4 es un número muy práctico, está representado por el cuadrado. El 3 está representado por el triángulo, entonces es ese como que conecta cuerpo, mente, alma. El 4 es el cuadrado, es súper práctico, muy organizado, muy meticuloso, muy ordenado, sí puede llegar a ser materialista. ¿Y qué es lo que pasa? Si no tienes un 4 en tu tabla, pues simplemente vas a ser un poquito más impaciente, te va a costar un poquito más el estar trabajando, ¿no? El ser organizado. Un 4, si tienes un 4, son personas muy activas, muy prácticas, que se organizan muy bien, les gusta, son personas a las que les gusta mucho trabajar con conceptos concretos, así muy prácticos, muy concretos, no tanto teóricos, acuérdense, son personas muy organizadas. Eh, y por lo mismo que son muy organizadas, cualquier retraso que ellos consideren injustificado los desespera. Pero porque quieren todo, pues son cuadraditos, quieren todo así en orden. Dos cuatros eh, ya empiezan a ser más materialistas, empiezan a relacionar todo con lo físico, con lo material,
se les dificulta expresar y entender las emociones. Ya acuérdense, están más en la parte física, en la parte de la acción. Y por lo mismo deben de encontrar un equilibrio entre lo físico, lo mental y lo espiritual. También acuérdense, eso sí que quiero aclarar, entre más estés en cualquier lado, o sea, por ejemplo, no es lo mismo tener un 1 a tener un 7 o tener un 1 a tener un 4. Entre más grande sea el número en esa categoría, en ese plano, pues mayor va a ser las características, ¿no? Por eso el 4 pues, todavía le va a costar más expresarse que al 1. 3 4 son personas muy materialistas. Y obviamente como son muy prácticas, muy organizadas, muy meticulosas, llegan a ser bastante workaholic. eh, Son muy pulcros de la limpieza y todo eso, pero sí tienen que aprender a relajarse por la parte esa de que se pueden ir al extremo en la parte del trabajo. 4 cuatros son personas que ya se aburren muy fácilmente, son muy escépticos de todo esto espiritual, metafísico y todo eso, son muchísimo más escépticos porque están muy arraigados en la parte física, no tanto en la parte del alma, sino en la parte física. Entonces se vuelven muy escépticos de eso, pero igual los últimos en nacer fueron en 1944. Ahora nos vamos al 5. El 5 es el que estaría aquí en medio. Y este es un número muy interesante. Está representado por el chakra corazón. Y lo interesante de este número es que, si se fijan, es el número que está encajonado por todos los otros números. O sea, por el 1, por el 7, por el 2, por el 8, por el 3, por el 9, por el 6. Este 5 es el que está encajonado. Por eso mismo que está encajonado, es un número que siempre va a buscar la libertad de expresión, la libertad de sentir, de expresarse. Y también, como es un número que está en contacto con todos los otros números, realza mucho las cualidades de los otros números y obviamente simboliza el amor, la libertad. Ok, nos vamos con las personas que tienen un 5. Al tener un 5, eso te ayuda a tener un equilibrio emocional, a poder estar más en contacto y entender no nomás tus emociones, sino también las emociones y los sentimientos de los demás. Y son personas que van a tener una fuerza de carácter, una fortaleza, una compasión para, para los demás. 2 5 son personas que ya tienen mucha energía, mucha determinación, lo cual hace que aparentan tener una confianza o mucha confianza en sí mismos cuando en realidad no siempre es así, pero esa determinación hace que se vea como, tienen esa gran confianza en sí mismas. Son personas que les va a costar mucho enfrentar los problemas que tienen que ver con emociones, cuestiones domésticas o cuestiones vocacionales. O sea, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Se les dificulta eso un poquito más y sí pueden llegar a ser un poquito dramáticas, a exagerar las actitudes, a exagerar lo que están sintiendo, a exagerar las cosas. Y curiosamente son personas que suelen sufrir de estreñimiento o problemas digestivos. Si tienes 3 5, la intensidad emocional es todavía mayor, es obviamente más difícil de manejar y por lo mismo deben de pensar
antes de hablar. Y prácticamente sufren de lo mismo de los que tienen 2 5, nomás que muchísimo más intenso. O sea, la parte vocacional, la parte de expresar emociones, dramáticos, eso también, nomás que un extremo mayor. Los 4 5 es lo mismo a un extremo mayor, pero aquí algo que me pareció muy interesante de los que tienen 4 o 5 son personas que suelen sufrir muchos accidentes. Eh, son personas que les cuesta entender la vida y que es que ¿por qué me pasa esto? Es que no entiendo. Y les digo, lo de los accidentes, la vida en general siempre para mí, te manda señales y te está diciendo ya. Y muchas veces no queremos hacer caso. Y eso es lo que pasa con los 5. La vida les dice, oye, ya, frena, necesitas relajarte, necesitas desengancharte, fluir más, relajarte más. Y si no lo hacen, la vida los frena para que lo hagan. Entonces, por eso son más propensos a tener accidentes. Eh, Nos vamos al número 6. El número 6 es un número que representa la creatividad humana. Es el número que está pues aquí en medio. Y como está aquí en medio, es el vínculo entre el 3 y el 9. El 3 es el de la memoria, es el del análisis, y el 9 es ese idealismo. Todavía se eleva más en la parte mental, es ese idealismo que hay ahí. Entonces el 6 es el vínculo. También son personas creativas, pero el 6 se dice que es el número del hogar. Son personas que están mucho en el hogar, en la casa. ¿Qué pasa si tienes un 6? Las personas con un 6 tienden a sentir un amor muy profundo por el hogar. Son personas, como les digo, bastante creativas y suelen estar muy enfocadas en causas domésticas. Y la parte aquí complicada es que se pueden enfocar tanto que pierden la parte creativa. Obviamente, si nos vamos, por ejemplo, a las que tienen 2 6, eso se va a elevar todavía más. Y por eso suelen preocuparse mucho. Son personas que están estresadas, que están preocupadas, que están irritables y sobre todo en cosas que tienen que ver con el hogar. Para evitar eso, sí se les dice así como, enfócate en cosas creativas y en cosas creativas que no tengan que ver en cómo vas a decorar y arreglar tu casa, sino en cosas creativas fuera del hogar. Eh, Son personas que necesitan mucho el amor, el aprecio. El amor, el aprecio de las demás personas es muy importante para ellos y necesitan mucho el descanso y aprender a meditar para que se puedan relajar, ¿no? 3 seises aumenta todavía la, la preocupación en el hogar. Aquí la cosa es que se dice que en general las mujeres sufren un poquito más que los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres pues generalmente pues están más al pendiente de la casa, de los hijos y por eso se dice que sufren un poquito más. Se pueden llegar a volver posesivas, fanáticas con cuestiones del hogar. Son de las que se pueden llegar a convertir en muy sobreprotectoras con los hijos, pero igual son personas sumamente creativas, nomás hay que saber encauzar esa creatividad. 4 seises se preocupan ya tanto por cuestiones domésticas, los hijos, la casa, todo eso, que ya pueden llegar a enfermarse. Se
son de las que se empiezan a quejar mucho de las cosas y entonces por eso pueden llegar a perder amistades o alejarse un poquito de sus amistades. Necesitan mucho saber entender lo del amor incondicional, que eso los va a ayudar a salir adelante y como les decía, la parte creativa fuera del hogar es todavía muchísimo más importante. De ahí nos vamos al número 7. El número 7 es un número que tiene como dos partes, una parte física y una parte espiritual. Es un número que indica mucho el aprendizaje, pero el aprendizaje a base de sacrificio. Son personas que no les gusta aprender en base a los demás. O sea, si tú les dices, no te vayas por ahí porque a fulanito le pasó algo, bueno, él va a irse por ahí porque él tiene que darse en la mother él solito y aprender él solito a base del sacrificio. Como les decía, tienen el aspecto físico, el aspecto emocional. En la parte física está ese aprendizaje, esa enseñanza y esa actividad práctica, ¿no? Son prácticos, son mucho de estar aprendiendo, de enseñar también. La parte espiritual son personas que siempre van a estar buscando la verdad, que van a estar mucho con la filosofía, con la sabiduría, todo ese aprendizaje lo pueden encauzar en prácticas metafísicas y es ahí donde entra la parte espiritual. Un 7. La cosa con el 7. El 7, como tiene que aprender en cabeza personal, no en cabeza ajena. Se dice que es el número también del sacrificio. Y si tienes un 7, generalmente se dice que vas a presentar sacrificios en una de tres áreas, ya sea en el amor, en el dinero o en la salud. Entonces, un 7 presentan sacrificios en una de esas áreas. Ahora, la cosa es, todo esto es para acercarse más a la espiritualidad. Entonces, entre más 7, más cerca estás de la espiritualidad, más te va a interesar. Si tienes nomás un 7, como no tienes tanto, no has sacrificado tanto, porque nomás sacrificas en un área, necesitan aprender que hay que renunciar a cosas que quieren para poder adquirir más. Necesitan enfocarse más en esa parte espiritual. 2 7, las lecciones que van a tener que aprender se van a dar en dos áreas. Acuérdense, las áreas, salud, dinero, amor, se van a dar en dos. La intensidad del sacrificio obviamente es mayor, tienen en dos áreas, pero es como les decía, para acercarse más a esa parte metafísica, para crear más ese interés que lo tienen que hacer para aprender y para ya no sacrificar tanto. Son personas que se van a quejar de lo que les pasa, de las pérdidas, van a culpar a los demás y suelen quejarse que la vida es injusta y por lo mismo se vuelven más gruñones. Si nos vamos a los que tienen 3 7, a eso sí sacrifican en las tres áreas, salud, dinero y amor. Pero igual, son personas con un gran carácter. Ya después de sacrificar tanto, tienen un gran carácter, se vuelven muy compasivos y sí, en la parte más negativa sí pueden llegar a la depresión y a comportamientos antisociales por lo mismo, por todo lo que han tenido que sacrificar. Algo también muy interesante con esto de los sacrificios. Los que más sufren son las otras personas, no tanto ellos. Ellos están tan acostumbrados a sacrificar y a sufrir y a aprender a base de los guamazos que ya no sufren tanto. Sí lo sufren, obviamente, pero no tanto como los demás. 4 7, ahí sí es importante enseñarles
a ver la vida más positiva, a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, obviamente tienen una mayor oportunidad de un crecimiento espiritual y necesitan aprender a controlar sus impulsos, sus deseos, sus emociones. Es muy importante que aprendan a controlar esa parte. Nos vamos al 8. El 8, el 8 es, bueno, pues el 8 está acá en la parte del alma, pero el 8 es como dos cuatros, 4 más 4 es 8, entonces son muy, abarca muchos aspectos de lo organizativo, de lo práctico, sí llega a ser un número espiritual, está en la parte del alma, entonces llega a ser un número espiritual, es el número de la sabiduría. Eh, y también en la parte física es un número muy independiente. Pero como tiene dos cuatros, como quien dice, son cuatros al extremo, muy prácticos, muy organizativos. Un 8 son personas muy metódicas, muy meticulosas. Todo eso cuando están en la parte positiva son así. Ponen mucha atención a los detalles, al orden, cuando están en la parte positiva. Si se enfocan más en la parte negativa, tienden a ser apáticos, a ser un poquito inestables, a cambiar mucho de pareja, de residencia, de trabajo. Dos ochos se enfocan todavía más en los detalles y entonces eso ya los vuelve muy dictatoriales. Son personas que suelen sentir una gran inquietud y un gran interés por viajar y obviamente sí se les recomienda que si tienen la oportunidad viajen. Acuérdense, el 8 es un número de mucha sabiduría y los viajes les ayudan a adquirir esa sabiduría. 3 ochos necesitan aprender a relajarse un poquito, a ver la vida de una manera más positiva. Les gusta mucho estar en movimiento y si se enfocan en la parte positiva, van a tener esa sabiduría, ese sentimiento de independencia. El 8 busca mucho ese sentimiento de independencia. Entonces, entre más 8 tengas, más vas a querer esa independencia. También por eso las ganas de viajar que tienen y la importancia de que viajen. 4 ochos son muy hiperactivos, son muy inquietos y es muy importante que empiecen a desarrollar ese sentido de dirección, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué quiero lograr. Acuérdense, lo vuelvo a decir, la independencia es sumamente importante para ellos, pero entre más ochos necesitan más dirección, aprender a controlar más eso y aprender más a dirigir su vida hacia donde quieren ir. De ahí nos vamos ya al último número, al 9. Y el 9. El 9 es el último número en la parte mental. Entonces es muy idealista. Puede llegar también a ser un número muy ambicioso. Sí puede llegar a ser muy altruista, pero también es muy ambicioso. Y como les digo, se va mucho al idealismo. Acuérdense, es un número mental, está en la mente al extremo, como quien dice. Un 9. Estas personas necesitan el equilibrio entre la ambición, el idealismo y la responsabilidad. O sea, entonces una cosa es lo que tú quieras, tu ideal, y otra persona es la realidad, lo que vaya a pasar. Tu ambición de lo que quieras conseguir y el empuje que le tengas que poner. Entonces,
sí pudieran llegar a frustrarse un poquito si no tienen bien ese equilibrio, ¿no? Ese idealismo se puede ir más al extremo. Obviamente entre más 9, más idealistas. Un 9 nomás trata de encontrar el equilibrio. Dos 9 tienen ese idealismo intenso, son personas en general muy serias, con un pensamiento muy profundo, muy serio, y por eso necesitan aprender a relajarse y a expresar mejor las cosas porque son tan serias y tan profundo lo que piensan que luego las otras personas no entienden lo que quieren decir. Entonces necesitan trabajar esa parte. Tres nueves, aquí volvemos, el idealismo se va al extremo al punto que cualquier cosita ya adquiere algo enorme. Cualquier cosita así insignificante se va al extremo. Y necesitan aprender a no ser tan rígidos. Acuérdense, desde que ya tienes 2, tu pensamiento es muy serio. Con 2 9, con 3 9 todavía es más serio, todavía es más profundo. Entonces sí necesitan aprender a no ser tan rígidos y a no juzgar tanto. 4 9. Hay dos tipos de personas con 4 9. Por un lado están esas personas que viven en un mundo de sueños, por lo mismo se aíslan y son personas pues tranquilas, que son inofensivas, pero que sí están muy en su idealismo, muy en su mundo de ensueños. El otro tipo de persona es una persona más agresiva, es una persona que sí le disfruta de hacer sentir menos a los demás y de hecho ven a los demás como si fueran menos que ellos. Entonces, nomás hay ese dos tipos de personas. Obviamente, digo, te puedes volver la persona tranquila, ¿verdad? Si así lo quieres, pero sí necesitan aprender como a bajar ese idealismo, a bajarse más a la realidad. Bueno, ya el siguiente video que vamos a hacer, lo vamos a hacer sobre las flechas. No lo quiero hacer ahorita porque se va a ir larguísimo esto, pero bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Por favor, comparte el video. Yo estoy segura que le va a servir a muchísimas personas. Espero que a ti te sirva. Comenta qué te pareció, si te hizo clic, si no, si te hizo sentido, no te hizo sentido. Suscríbete, dale like y nos vemos en la próxima. Bye.